y se veían tristes. Se veían como vestidos de cilicio. En lugar de gozo, uno veía como una carga. Hermano, ¿cómo está? ¿Qué pasa? Que estoy aquí en ayuno. Entonces, la experiencia tendía a tomar un sentir negativo. Negativo. Si eso es lo que causa el ayuno, yo mejor voy y me como un hamburger. Ese era el sentir, porque el espíritu de lo que estábamos haciendo se perdía. Amén. Pero el gozo está, no es lo que yo siento físicamente, porque claramente cuando uno ayuna y ayuna prolongadamente para algunos es 6 horas, o para otros puede ser un día. Pero físicamente uno comienza a sentir cosas que realmente lo llaman a hacer otra cosa. When you're fasting, you feel like doing something else. You start seeing flying cheeseburgers and you start smelling stuff. And why? Because it's not natural. It's not something that you're accustomed to. But when you gain the essence, pero cuando tú conoces la esencia de lo que es ayunar, entonces el estar en ayuno produce gozo. ¿Por qué? Porque el mero hecho de estar en ayuno es que estás separado para Dios y te vas acercando a Dios. ¿Y cuánto les gusta cuando están cansados de un viaje y saben que están a la vuelta de la esquina de su casa? ¿Cuántos no se gozan? No importa lo que, ¡ay, qué bueno, llegué a casa! ¿Por qué? Porque estás ahí. Amén. Entonces, el saber que estamos acercándonos a Dios, ya eso comienza a crear gozo, aún en medio del ayuno, de la actividad. Las disciplinas de la oración privada y corporativa, así como la vida en las Escrituras y andar en coinonía, la cena del Señor y el ayuno son formas de aprender a fomentar el espíritu en seguir a Cristo. Amén. Las disciplinas de la oración privada y corporativa. Amén. Todos debemos de tener una vida de oración privada. Eso es por sentado. Pero también hay una oración corporativa, ¿verdad? Porque no podemos olvidar el aspecto de comunidad. We cannot forget the community aspect of church, of being part of the people of God. Y andar en koinonia, la cena del Señor. When we come together around the table, we are sharing. And koinonia literally means sharing in the Greek. Koinonia is to share. Y el ayuno son formas de aprender, ¿ok? Cómo fomentar el espíritu en seguir a Cristo. Para describir una intensa hambre por Dios, el salmista escribió: Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene como sed de ti. el ciervo brama. ¿Ok? Y nosotros, los que hemos crecido en ciudad, eso no nos dice nada, ¿verdad? We have to look for another metaphor. Necesitamos buscar otra metáfora para poder entender en sí. Sabemos lo que es un ciervo, a deer, right? We know what a river is, but we've never actually seen a deer thirsty. Nunca hemos visto un ciervo con sed buscando agua. Eso tal vez lo han visto los que han crecido en campo, los que han tenido otras experiencias en su crianza. Pero el salmista hace esta descripción de la búsqueda de Dios y comunica una urgencia. Okay, he communicates urgency. Como el ciervo brama. O sea, esto es algo que si yo no lo logro, no voy a poder subsistir. You know, if I don't accomplish this, if I don't get water, if I don't find a river, if I don't find a place to cure my thirst, and our thirst for God has to be that if I don't find the presence, si yo no encuentro sentir la presencia de Dios, no sé qué va a pasar conmigo. Gracias, Dios Padre. Así necesitar a Dios.
Nosotros a veces tenemos la actitud, bueno, no voy al culto hoy, voy al de la semana que viene. O no voy al estudio hoy, voy a ver la semana que viene. Eso no es siervo que brama en el desierto. Eso es no sentir ni la necesidad. ¿Ok? Pero una de las cosas que nos hace ver que estamos en Cristo y que estamos en el camino es la necesidad, la urgencia. I need to be there. Y una de las cosas que necesitamos aprender para lograr eso es apagar las voces alrededor y callar el mundo que está alrededor de nosotros. Porque imagínense, hermano, aún para estar aquí, ¿cuántos no hicieron el tiempo para estar aquí, verdad? We made the time to be here. We could be somewhere else. Podemos estar en un tercer sueño, un cuarto sueño, ¿verdad? Pero hemos hecho el tiempo, así que vamos a encontrar que estas cosas son cosas que vamos a estar haciendo el tiempo para lograrlo, amén, y viene de una necesidad intensa que nosotros necesitamos. También el salmista dijo, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, así como te he mirado en el santuario. Este tipo de hambre espiritual que conmueve a la gente a ayunar, a una búsqueda apasionada de Dios, nos llama al ayuno y la oración cuando tenemos hambre y sed de Dios. Amén. El ayuno abre la puerta a la presencia de Dios. When we seek God and fast, we are pushing open the doors to the presence of God. Amén. Okay, we are pushing. How many have ever been to an event where you pay for a ticket and you want to be the first in line, right? The tickets say doors open at such and such a time. That the event, aquí en Tampa se celebran eventos que comienzan a las 9, pero las puertas abren a las 1, a las 2 de la tarde. Y la gente, ¿y qué van a hacer? A sentarse a esperar. That's all they do, just sit and wait. But they're in the excitement of even in the waiting, there's excitement. Amen. And just in feeling that something new and fresh is about to be poured out by God because we are seeking it. Amen. Solo el saber que algo nuevo y fresco se va a derramar solamente porque lo estamos buscando, eso crea en nosotros una anticipación. Vamos a mirar la importancia del alimento. El alimento es bendición de Dios para la humanidad. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar diciendo, danos hoy nuestro pan diario. ¿Ok? No queremos hablar del ayuno sacrificando el beneficio del alimento. Hay beneficios en el alimento. Se fortalecen nuestros cuerpos. Pan diario nos lleva a los tiempos en que el pueblo de Dios viajaba por el desierto hacia la tierra prometida. Y en el desierto Dios le proveyó pan cada día. ¿Ve? Jesús oró, danos hoy nuestro pan diario. En el desierto Dios les dio pan diario. Así que una cosa se relaciona a la otra, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que sucedía en el desierto todos los días? Caía el maná, ¿verdad? Y la palabra de Dios era que lo hagan todos los días, menos el día de reposo, ¿verdad? El día antes del día de reposo había un día de preparación para el reposo. Así que ese día, como no podían salir en el día de reposo, buscaban para ese día y para el próximo. Pero había algunos que eran listos, ¿verdad? Some of them were slick. So what did they do? They said, you know what, I'm not going to come out tomorrow. I'm going to get for 3 days. And I'm going to store it. Lo voy a guardar, voy a buscar por 2 días, 3 días. Estarían el lunes y buscaban el del martes y el del miércoles. Y iban cargaditos así. Pero ¿qué sucedió cuando fueron el martes a buscar el maná? Se había llenado de gusanos. Amén. Porque Dios es claro, Dios no pierde, Dios es un Dios de economía, Dios no pierde tiempo con nosotros.
danos hoy nuestro pan diario, no es porque yo tengo hambre hoy, sino danos hoy nuestro pan diario porque Dios nos manda a buscar el pan de hoy. Amén. ¿Ves? Esto no es algo de que si yo lo siento o no. Esto es algo que Dios dice, sal, busca. Yo lo he enviado, el pan diario. Dice en Éxodo, él dijo, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Punto, cada día la gente podría salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Amén. Que Dios nos dé el hambre y la pasión y el deseo de buscar de Él todos los días. Amén. Porque hoy no es maná y no es pan físico, pero ¿cuál es el pan que nosotros hablamos cuando hablamos de pan? La palabra. La palabra. Dame hoy tu palabra. Amén. Dame hoy tu palabra. Además de proveer alimento a nuestros cuerpos, la comida sirve para llenar varias funciones importantes. La comida trae alegría en las bodas, las fiestas, las reuniones familiares y también las ocasiones cuando la iglesia se reúne para celebrar alguna ocasión. El comer juntos es una parte importante de la vida en familia y en comunidad y es una señal universal de hospedad. Amén. Alrededor del mundo, cada país tiene su tradición sobre el alimento. Pero esa tradición habla de reunir, ¿verdad? Qué triste es comer solo cuando uno tiene familia, ¿verdad? O qué triste es comer solo cuando uno es parte de una iglesia. Pero cuando uno come entre la gente, hay gente que no le gusta que los vean como comen, yo sé así, yo sé eso. Pero el compartir es lo que nos llama la atención. Cuando yo sé que en México hacen reuniones familiares y comen y celebran, ¿verdad que sí? Yo sé que en Cuba, amén, aun cuando, ¿qué dijiste? Cuando hay, se Cuando hay. reúnen todos, cuando no, se cierra la puerta porque no podemos recibir a nadie. Yo una vez fui a un restaurante cubano aquí cuando al principio llegué a Tampa y era como para la hora del desayuno y yo le preguntaba qué desea. Y como era un restaurante cubano, yo quería mostrarme Cubano, identificarse. exótico, tú sabes. Yo le dije a la muchacha, yo quiero que tú me sirvas un desayuno así como lo comen en Cuba. Y ella me dice, ¿qué? ¿Estás loco? No, ¿Estás seguro? lo que ustedes comen en Cuba, comen eso de frente, que eso es lo que yo quiero comer. ¿Qué? ¿Seguro? Y la que estaba al lado me estaba escuchando. La cosa es que yo había visto que la pared estaba forrada en sándwich. Wow. ¿Cuál de esos será? So, la que estaba ayudándole me dijo, Señor, perdone, pero es que ella acaba de llegar de Cuba. Y aunque usted no lo sepa, en Cuba lo que nosotros desayunamos es un pedazo de pan con mantequilla, sí hay, y un vaso de agua con azúcar, sí hay. Y si no hay mantequilla y si no hay azúcar, Hierve una hierba y se toma el té. Dale. Entonces yo le dije, no, pues mira, dame uno de esos sándwiches. Bendito. Así es. Pero cada país, le dan cada té país, de hierba, porque no hay. cada país tiene su sentir de lo que es la tradición de reunirse, de compartir, y muchas veces el alimento, ¿verdad? Tiene una parte grande en ese festejo. Sin embargo, el abuso de los alimentos nos puede traer resultados que hacen daños a nuestra salud, a nuestras relaciones y aún crean adicciones en algunos casos. ¿Okay? Hay gente adicta a la comida. Amén. Y hay creyentes que usted le habla de ayuno y comienzan a tener tics nerviosos y comienzan a sudar, ¿verdad? Porque es que ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Yo tengo que comer a cierta hora.
¿verdad? Y ya están empezando a sentir los Diaforesis. el withdrawal de no comer. Así que muy temprano en las Escrituras vemos a Dios tratando el tema del alimento con su pueblo, imponiendo enseñanzas y ordenanzas sobre la dieta que deberían llevar. Alguien que busque rapidito en Levítico 11. Deuteronomio 11, pastor. 9. ¿Cuál dije? El Levítico 11. Del versículo 1 al 8. ¿Quién lee rápido? Levíticos 11. Thank you. Del 1 al 8. You have the video ready? Okay. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decirles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que no tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, los tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, los tendréis por inmundo. Ahora que yo sé que no se podía comer conejo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo, muerto los tendréis por inmundo. O sea que, aunque Dios creó todos los animales, ¿verdad? Y antes de Dios imponer esta ley, estaba bien. Pero al Dios imponer la ley, ¿verdad? Ahora, quiere decir que de repente el animal era venenoso. Hay personas que mantienen todavía esta dieta, se la imponen ellos mismos, no porque Dios la imponga, ¿verdad? Pero porque ellos consideran que el cerdo no es saludable, que esta carne no es saludable, así que ellos la evitan. Y algunos viven con dietas vegan, otros viven con dietas de vegetarianos, ¿verdad? Los adventistas tienen una dieta vegetariana. Yo tengo una tía que crió sus hijos a fuerza de vegetales, ¿verdad? Pero algunos que comen Pescado. comen peces, comen pollo. Sí, comen ciertas carnes, conejo, sí. vaca. Ciertas carnes aceptan, pero otros su dieta es mayormente vegetariana. Vegetariano. Muy bien. Vamos a ver. En el libro de Daniel, él y sus amigos entendían que la comida que le brindaban en Babilonia era sacrificada a ídolos. Por lo tanto, pidió que no se le sirviera de la porción que el rey había propuesto para ellos. Por 10 días comieron legumbres y agua, y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros, que comían de la porción de la comida del rey. Cuando Jesús fue llevado al desierto, ahora ya hablamos de la comida, de las ordenanzas y del orden que Dios estableció con su pueblo, pero ahora volviendo al ayuno, dice que cuando Jesús fue llevado al desierto y hubo ayunado 40 días y 40 noches, luego vino el tentador para tentarlo y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en
pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús citó las palabras de Deuteronomio 8:3, afirmando que el poder del alimento es limitado y que en realidad es Dios quien sostiene la vida, y es importante que el pueblo de Dios aprenda a depender más de Dios que de los recursos naturales, incluyendo la comida. Que en el ayuno, una de las cosas que hacemos es dependemos del sostén de Dios. En otra ocasión, los discípulos habían ido a buscar alimento en la ciudad, mientras Jesús los esperaba sentados junto a un pozo en Samaria. Y allí él tuvo el famoso discurso con la mujer samaritana. Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Así que en esa transición de la dependencia que hay en el alimento, venimos a hacer esa transición y entender y creer que Dios es el que sostiene. ¿Verdad? Dios es el que hace que la tierra produzca alimentos. Dios es el que nos sostiene a través de los alimentos, pero también cuando buscamos de Él, Él nos sostiene. Entonces el ayuno nos enseña a confiar en Dios para nuestra fortaleza, y esto alimenta y sostiene nuestro apetito espiritual. Ahora, cuando hablamos del ayuno, como cualquier otro tema, en el contexto pentecostal, tenemos que partir desde el punto que el pentecostalismo no es único en su forma de pensar. ¿Ok? Usted va a encontrar diferentes niveles de pentecostalismo. There's different levels of Pentecostalism, different ways of thinking, and you will find areas in Pentecostalism where fasting is, how should I say it, overly hypered, like hyper fasting. And you will have areas of Pentecostalism that are more reserved in their fasting. O sea que hay personas que ayunan porque hay una crisis enorme y hay que ayunar, pero hay personas que ayunan porque es su costumbre, es el continuo búsqueda de la presencia del Señor. Así que estas diferencias usted lo va a encontrar aún dentro del pentecostalismo. El diseño para un acercamiento pentecostal al ayuno incluye 3 componentes primarios. Primero comenzamos con el texto bíblico. Como pentecostales afirmamos la autoridad de las Escrituras como nuestra regla de fe y de práctica. En segundo lugar, queremos mirar cómo el papel del ayuno se ha formado a través de la historia de la iglesia cristiana. Y en tercer lugar, cómo se desarrolló esta práctica en la iglesia primitiva y en la era apostólica. ¿Ven? Nosotros hablamos del ayuno porque hay base bíblica para hablar del ayuno. Hubo ayuno en el Antiguo Testamento, hubo ayuno en la historia, a través de la historia de la iglesia, pero también cuando la iglesia se formó, el ayuno fue parte inicial de esa adoración que se hacía entre los hermanos. En el sentido simple, podemos definir ayuno como el abstenerse de alimento. El cuerpo humano puede sobrevivir cierto tiempo sin comida y puede sobrevivir cierto tiempo sin agua. Yo conozco de gente que nunca toman agua, pero no son muy saludables, porque nuestro cuerpo es 73% agua. Y cuando sudamos o cuando nos envolvemos en alguna actividad, el cuerpo comienza a deshidratarse. Pero como el énfasis es la barriga, pues cuando sentimos la barriga vacía, buscamos comer. El ayuno espiritual de abstenerse de ciertos alimentos y bebidas para enfocar en la oración y búsqueda del rostro de Dios. Es una disciplina espiritual que funciona para producir humildad,
y claridad de propósito en el que ayuna, lo cual resultará en una mayor efectividad en su formación espiritual. Amén. ¿Okay? Hay ciertas disciplinas que desarrollamos. We develop certain disciplines in our growth in Christ. We pray, okay? We read the Bible, we worship, and fasting is another discipline that we develop. It is healthy for the spirit that we regularly fast. Se describen tres formas de ayuno. Hay el ayuno total. El ayuno total es abstenerse de todo alimento y bebida. En Levítico 23:32 dice: será para ustedes un día de reposo, y desde el atardecer del día 9 del mes hasta el atardecer del día siguiente deberán ayunar y reposar. ¿Okay? El pueblo de Dios ayunaba regularmente, y esta era la preparación para el día de reposo. Desde la noche, desde la tarde, ellos comenzaban a preparar sus cuerpos para el día de reposo. Esther 4:1-3 dice: cuando Mardoqueo supo todo lo que se había tramado, se rasgó los vestidos, se cubrió de cilicio y ceniza, y se fue por la ciudad gritando con mucha amargura hasta llegar ante la puerta del rey. Allí se detuvo porque no estaba permitido cruzar la puerta del rey, cubierto de cilicio. Todos los judíos de cada provincia y lugar a donde llegaba el decreto del rey se vestían de luto y ayunaban y hacían grandes lamentos. Muchos de ellos dormían cubiertos de cilicio y de ceniza. El cilicio y la ceniza era una forma externa de mostrar la aflicción. ¿Okay? Tú veías a alguien venir a acercarse y estaba vestido así, ya tú sabías que esta persona estaba afligida, su alma. Porque la Biblia describe el ayuno aún como aflicción del alma. ¿Okay? Porque estamos haciendo algo que no es natural y que nos aprueba a nosotros. En Hechos 9:9 dice: y allí estuvo 3 días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada. Este fue Saulo de Tarso cuando se convirtió. Y en el libro de Éxodo 34:28 encontramos un ayuno peculiar que dice que Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua. 40 días y 40 noches. Como el cuerpo humano no puede sobrevivir más de 7 días sin agua, asumimos que Moisés fue sostenido milagrosamente en la presencia de Dios. Eso es. Esta es la referencia que se usa para comentar sobre el ayuno de Jesús en el desierto, habiendo sido llevado por el Espíritu Santo luego de su bautismo. Es algo extraño para mí, porque el ayuno de Moisés nunca se ha discutido, nunca se ha, ¿cómo se dice? Nunca se ha negado. Pero el ayuno de Jesús es una persona que en ciertos círculos está bajo escrutinio todavía. ¿Okay? Hay gente que tiene problemas con el entender que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Así que cuando la Biblia habla de que él ayunó 40 días y 40 noches, la Biblia no dice que encontró agua aquí, encontró agua allá, pero para disminuir la obra de Dios en él, en la manera en que Dios lo sostenía, pues dicen que él sí bebió agua y que no fue un ayuno total. Entonces tenemos el ejemplo que quiero que veamos este video por unos momentos, que es más o menos un testimonio. Y luego, esta persona ustedes la van a conocer. You can play it. Mira, hermanos, y saben que Cristo ayunó una vez por todas. Great volume. Allí
Ávila lo hizo una vez, no por 40, sino por un día más, por 41. Sí, ¿por qué fue eso? Bueno, cuando yo hice ese ayuno fue porque yo tenía un problema pero serio. Y el problema era tan serio que yo el problema no quiero mencionarlo, pero era un problema tan serio y me tenía tan, diríamos, titubeante en muchos aspectos, que yo le dije, Señor, yo voy a empezar un ayuno y hasta que tú no resuelvas este problema no lo voy a entregar. O sea, no fue que quiso retar para superar a Cristo, no, esa no fue la razón. No, ni el sueño. Y entonces yo empecé en el ayuno. Cuando llevaba ya alrededor de 20 días, Dios me dijo, enciérrate en esta habitación. En el sótano de casa estaba el grupo que componía a Cristo Viene en esa época. Éramos como 30 hermanos. Y me dijo, ¿usted te encierra qué? En la habitación y no veas a nadie. Y ya yo llevaba como 20 de ayuno. Hasta que yo no te diga que vas a entregar. Y entonces yo me cerré. Era una habitacióncita que estaba en el mismo lugar donde es el sótano en casa, pero que nadie podía entrar porque yo lo tenía cerrado. Y ahí empezaron cuando llegan los... Yo oí la voz de Dios ahora. El problema está en mis manos y está resuelto. Y yo me quedé así como porque yo me sentía, hermano, como si estuviera comiendo. Yo no sentía debilidad ni sentía nada que me tuviera hacer sentir ninguna debilidad. Y yo me quedé así pensativo y de pronto le dije, Señor, ¿por qué no me das 8 días más? Porque yo estaba en un ayuno 33 días. Y en ese ayuno solamente es por el problema ese. Y a tú me dices que está resuelto, ¿por qué no me das 8 días más para yo solamente por las almas y por los enfermos y por todas las cosas que debería haber hecho ese ayuno? Y entonces cuando yo dije eso, tuve como una visión así, pero de segundo. Vi la cara del Señor con una sonrisa. Yo dije, amén, yo sé que está concedido. Y entonces ahí yo seguí, pero a los 40 días yo no había sentido una debilidad nunca. Sano como soy ahora, fuerte. Entonces cuando amaneció el día 41, que era el último, yo el día 40 cuando me acosté a dormir, así, tan sano y tan, yo digo, ya un día más que al otro día cuando amaneció el día 41, yo tenía una debilidad que no me podía ni parar de la cama. Digo, Señor, pero ¿cómo es esto? Si yo he estado 40 días aquí sano, fuerte, y ahora un día, pero nada, ahí Dios ni me hablaba. Y ahí yo me tiré como pude de la cama al piso, y me acosté en el piso, y seguí orando en el piso, no me podía ni parar del piso, la debilidad y el malestar en todo el cuerpo. Hasta las 3 de la mañana tuve así el día completo, las 3 de la mañana del día siguiente. A las 3 de la mañana yo sentí cuando el poder de Dios cayó y yo quedé nuevo. Pero nuevo, y salté, corrí, brinqué, lloré, grité. Y Señor, pero ¿cómo es posible? Y oí la voz de Dios. La segunda vez que me habló así, que yo lo oí ahí. Para que tú veas, permití esto, para que veas que el que puso la fortaleza fui yo. Tú no hubieras durado para nada, porque mira, el único día que te solté, mira cómo estaba. Me empecé a reír y le dije, Señor, tú sabes que yo te daba la gloria a ti, sabía que era el poder. No, yo quería que lo probara. Gloria a Dios. Alabado sea Jehová. Amén. Gloria a Dios. Nos suelta un segundo y ya estamos muertos. Ese es el punto que quería que sacaran. Ese testimonio yo lo llevo oyendo desde niño, ¿verdad? Y al parecer el testimonio dice que él no comió ni bebió. O sea que Dios lo sostuvo, y eso es algo que estamos hablando de estos días modernos en que nosotros vivimos. Lo esencial cuando usted entra en un ayuno, hermano, es que entender que Dios sostiene. El tiempo que Dios te va a tener en ayuno, Él te va a sostener. Amén. Amén. Así que ese es el ayuno total. Entonces está el ayuno normal, que requiere abstención de alimentos, pero hace espacio para que se pueda tomar agua. ¿Okay? Hay personas que van a ayunar prolongadamente, 3 días, 4 días, una semana, pero toman agua. Y eso todavía pues es considerado que es un ayuno.
El asunto del ayuno no es el tiempo que tú lo hagas. El enfoque es la búsqueda del rostro de Dios. Amén. ¿Verdad? The essence of fasting is not the time that you do it, the length of time. It is the seeking the presence of God. All right? Because there are people that will fast, but then they're living their normal life, and there's no spiritual benefit. No hay beneficio espiritual si usted no está comiendo, pero está haciendo todo lo demás. ¿Verdad? Es tiempo que separamos. Así que es algo que nosotros podemos detener nuestra rutina, detener el alimento y consagrarnos a la búsqueda del rostro de Dios. El ayuno parcial, también está el ayuno parcial, que es abstenerse de ciertos alimentos, especialmente los que le hacen daño a la salud, ¿verdad? Así que uno puede ayunar y decir, por X tiempo no voy a comer arroz ni pan, y ayuna de arroz y pan, ¿verdad? O no voy a tomar soda, no voy a comer arroz, no voy a tomar pan. Entonces, pero usa ese tiempo para consagrarse al Señor. Amén. Amén. No ayune pensando en lo que está dejando. Sí, me comí un bacon. Que vamos a ganar en la batalla. Ahí se va todo. No es lo que va a comer para romper el ayuno. ¿Cómo lo rompo? Exactamente. Hace un ayuno pensando, ahora voy a hacer después una empanada con una papa. ¿Con qué lo rompo? Hay que ser con algo fuerte, porque voy a terminar débil. Ok, el ayuno bíblico, según la Escritura. El ayuno confirma y aumenta la seriedad de nuestro compromiso con el Espíritu Santo. Nos ayuda a adquirir mayor sensibilidad y mansedumbre. Nos ayuda a recordar que hemos muerto al mundo y sus placeres. Amén. Que nuestro mayor deseo es la gracia y el amor de Dios y los santos afectos. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia que quiere compartir? Bueno, mi mamá, Comentando, mi hermano y yo, que en Cuba los ayunos lo hacemos así, sin agua, sin comida y sin nada. Estirado ahí en el piso, o encerrado en tu habitación con la Biblia en la mano, orando, y el que podía tener un disquito con una música en ese tiempo lo ponía, pero no más que eso. Y era apartado de todo. mi hermana Margarita, ella en algún momento, el jefe de ella practicaba la santería y era homosexual, y ella tenía carga por él, y el Señor le dijo, haz 3 días de ayuno y después hablas con él. Ella dijo, yo tuve que hacer 3 días en ayuno, así sin ni siquiera agua. Ella dice que esos 3 días sentía que debajo de la lengua le salía un chorrito de agua. Me dijo, nunca en mi casa, mi esposa ni mis hijos supieron que yo estuve en ayuno, porque ella cocinaba y todo. Y al 3er día dijo, ahora vete y habla. Entonces me dice, Marisa, él lo sentó en la oficina mudo, y yo pude ministrarle, porque era que ella siempre que trataba, él no la dejaba hablar, y me dijo, Marisa lo sentó ahí mudo, y ella le predicó el evangelio a él. Y algo muy importante, pastor, siempre estar guiado por el Espíritu. Yeah. Es verdad que uno debe por sí solo, porque somos cristianos y tenemos que tener una costumbre de dedicar un día para ayunar, y no por nuestras situaciones, no porque necesitemos nada, exacto, sino en agradecimiento al Señor y honrar al Señor, apartándonos y guardándonos para Él. Pero a veces, lo digo porque me pasó una vez, yo dije, Señor, me voy a apartar 3 días, voy a hacer un ayuno de 3 días. Cuando llevo 12 horas nada más encerrada, sin saber de nada ni de nadie, el Señor me dijo, levántate que ya. Señor, pero yo quería 3 días. ¿Dónde tú vas 3 días? No es 3 días lo que tú necesitas. Hasta aquí, y en el mismo espíritu el Señor trató con mi vida y me dijo, gracias Señor, de ahora por delante, yo para hacer un ayuno prolongado, tienes que llevarme tú. Si yo no oigo que tú me mandas, no lo someto. Exacto. Y hago el día de ayuno en gracias a Él, un día de acción de gracias. Casi siempre lo hago 1 o 2 veces al mes, cuando Dios me lo permite. Pero así, siempre, hermanos, buscar el Espíritu de Dios y la guianza, porque si no... Sí, porque, y no es que te cuestiono a ti, pero a veces el ego humano quiere tomar
lugar. Así mismo. Y luego decir, yo ayuné 3 días. Exacto. Para eso mismo Dios lo hizo. Entonces Dios como que, porque el predicador Carlos Spurgeon, hablando de la oración, Lo pone en Facebook. sí. Hablando de la oración, Carlos Spurgeon le preguntaron, ¿cuánto tiempo tú oras? Y él dijo, ¿cómo que cuánto tiempo tú oras? 4 horas. Y él dijo, mira, para mí la oración es como ir al banco. A veces la fila está larga y tengo que estar en el banco más tiempo, pero a veces la fila está bien corta y entro y salgo rápido. Cuantito yo recibo en mi espíritu lo que yo fui a buscar en la oración. Amén. Eso es. Eso es. Y así mismo Eso digo fue, yo. El Señor me hace mismo para que ni te vayas a sentir que tú eres nadie. La matatana. Para 3 días que tú no vas a ningún lado. El último ayuno que hicimos las niñas y yo, lo hicimos orando, ¿no? Por la iglesia y por las cosas así. Y fue en la madrugada. Porque era el único momento que teníamos para estar reunidos y orando, porque realmente después ya a las 7 de la mañana todo el mundo cogía su rumbo para la escuela, para el trabajo y no teníamos tiempo para volvernos a reunir en el día. Y fue gran bendición, amén. Porque después que terminamos esa semana, bueno, la continuamos. Sí, continuamos, la seguimos, pero ya no con el mismo ritmo, pero fue tremenda bendición. Pudimos ver la mano de Dios obrando en todo lo que queríamos. Gracias al Señor, porque creo que las fortalezas sí se rompen cuando ayunamos. Sí, y algo muy importante, el espíritu se fortalece. Sí. A mí, por ejemplo, cuando yo hago ayuno, yo siempre hago el ayuno para acercarme más a Dios, para escuchar mejor su voz, para tener más hambre de buscar en su palabra. O sea, yo nunca he hecho un ayuno, ¿sabes? Porque yo quiero que salve a mis hijos, porque qué sé yo qué. No. Eso, yo simplemente buscándolo a Él. Más adelante tengo un punto sobre eso. Gracias por traerlo a la colación. En muchos casos, el ayuno es una respuesta de la naturaleza humana a la urgencia creada por una experiencia intensa. Hay personas que sufren la muerte de un ser querido y pierden el apetito. Y como que se van. Es involuntario. Y es involuntario. O sea que es una crisis, una experiencia intensa, como el temor al peligro, luto, sufrimiento, humillación y asombro. A través del ayuno adquirimos el uso de herramientas poderosas para combatir las presiones de la batalla espiritual del cristiano. Es un arma poderosa. ¿Cuánto tiempo debe de durar el ayuno? No hay un tiempo requerido o prescrito que califique el ayuno. Lo importante es que el tiempo que lo haga sea dedicado a la oración y búsqueda del rostro de Dios. Puede ser 6 horas, puede ser 12 horas, mediodía, un día completo o por días. Puede ser un ayuno absoluto, normal o parcial. No vaya a decir que ayunó 12 horas si lo hizo, no vaya a decir que ayunó 12 horas. Si lo hizo fue comer 2 horas, o sea, si lo que hizo fue comer 2 horas antes de acostarse, durmió 8 horas y luego desayunó 2 horas después. Eso es trampa. Eso es un truco. That's not fast. Sí, en Cuba cuando yo trabajaba tenía que hacer el ayuno ese de 6 de la tarde hasta el otro día, 12 del día, 3 de la tarde, 6 según estaba mi espíritu, porque durante el día era muy difícil porque en el trabajo había mucha tentación y digo, Señor, no puedo, así no, es humanamente, yo no veía la tentación, me gusta comer, pues ahí no puedo estar yo, huye, la hago en mi casa. Entonces ese tiempo Si no, está el ayuno porque yo me programo para hacerlo, y está el ayuno provocado por una crisis, amén, donde necesitamos fortalecer nuestro espíritu. El salmista dijo, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí.
El ayuno no es para buscar el perdón de los pecados No. y el favor de Dios, sino que es para producir en el creyente un corazón dispuesto y una mente humilde que lo empodera para un arrepentimiento verdadero y duradero. Qué lindo. ¿Ok? Así mismo es, pastor. Eso es lo que buscamos en el ayuno. El resultado del ayuno es una mayor conciencia de que vivimos en el Coram Deo. Coram Deo es la expresión latina para la presencia de Dios. ¿Ok? La vida diaria muchas veces nos saca del conocimiento que estamos en la presencia de Dios. Dios está presente. Es verdad. Eso es. Lo que nosotros hagamos 24/7, Dios Siempre está. está presente, pero cuando perdemos la conciencia de eso, surgen otras cosas. Pero a través del ayuno tenemos una mayor conciencia Amén. de que vivimos en la presencia de Dios. Vamos adquiriendo una mayor sensibilidad a lo santo y lo sublime, tal como lo experimentaron Isaías, Ezequiel y Juan. ¿Qué tenían en común Isaías, Ezequiel y Juan? Isaías, Ezequiel. Ellos experimentaron Sí, la la visión. visión de la gloria de Dios. Yeah. Y cuando sucedió, los tres cayeron como muertos. Cayeron como muertos. El ayuno es como un habitar al abrigo del Altísimo para morar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Amén. Eso es lo que estamos haciendo en el ayuno. Habitar en el abrigo del Altísimo para morar bajo la sombra del Omnipotente. Aunque Jesús no le dio a sus discípulos direcciones, el ayuno como parte de la vida de la adoración. La adoración produce momentos maravillosos de encuentro divino, pero como parte de la vida de la adoración se extiende más allá de los maravillosos a un habitar. El ayuno habitual puede servir como una expresión de adoración continua. Amén. La adoración no es solamente cánticos, la adoración es estilo de vida. Ayunamos para mostrar nuestra dependencia en Dios. En el ayuno aceptamos nuestra dependencia en Dios y es manifiesto que dependemos de Él y no del alimento para el sostén. El diablo quiso tentar a Jesús a preocuparse de su hambre física, mas Jesús le declaró de dónde venía su sostenimiento. Otras ocasiones para ayunar. Entendemos que podemos ayunar por costumbre, podemos ayunar por crisis, pero puede ser un asunto privado o ser en grupo. Usted se puede poner de acuerdo con personas y juntos dedicar un tiempo de ayuno y oración. Eso tiene un poder. Podemos ayunar a favor de otro, ¿verdad? Alguien está pasando por alguna necesidad, por alguna enfermedad y podemos ayunar en su favor. Se puede ayunar como parte del programa litúrgico. Hay congregaciones como hoy que dijimos, convocamos vigilia, podemos convocar ayuno, Amén. ¿verdad? Y tengo pensado hacerlo pronto. Se puede ayunar el tiempo dependiendo de la necesidad, horas o días. Podemos ayunar total, normal o parcial. El ayuno puede servir para añadir a la vida de oración. Necesitamos tiempos en que nos apartamos para consagrar tiempo y nuestras vidas a Dios. Ustedes conocen the hamster wheel, you know? Esa es la metáfora de la vida, the hamster wheel. Todos ustedes saben lo que tienen que hacer el lunes. Todos ustedes saben lo que tienen que hacer el martes. Todos ustedes saben, ustedes están ahí montados, estamos ahí montados y estamos en esa rutina. Pues el ayuno me empodera para yo salirme de la rueda.
para yo salirme de la rueda y decir, este tiempo se lo voy a dedicar a Dios. Amén. ¿Verdad? Y a veces si trabajamos en el mundo corporativo, tal vez tomar un día de vacación y decir, este día se lo voy a dedicar a Dios. ¿Verdad? Porque, ¿qué pasa cuando nos enfermamos? Nosotros, para salir de la rueda, lo que tiene que pasar es que nos enfermemos. Y casi tengamos que estar internados en el hospital. Entonces, con riñas. Y todavía muchos van al trabajo enfermo. porque estamos en esa rutina. No sabemos cómo detenerla y cómo salir de ella. Pero qué bueno cuando nosotros podemos entender que para buscar el rostro de Dios podemos salir de la rutina. Amén. Podemos librarnos. Y eso es libertador. En el ayuno sujetamos el cuerpo a la búsqueda de Dios por medio de acción y privación. Sobrina. No pensamos, tomamos un tiempo para no pensar en las alitas de pollo. Para no pensar en lo que estamos privándonos. El ayuno desarrolla en el cristiano el ayuno desarrolla en el cristiano utilidad para su vida diaria. ¿Okay? El ayuno viene a ser útil para nuestra vida diaria. 1 Corintios 9:27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo por otros, para otros yo mismo venga a ser eliminado. O sea, es esa conciencia de tener que salir de la rutina. El ayuno nos ayuda a sujetar la carne. Filipenses 3:17-21. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para el creyente consagrado a Dios, ni la comida, ni el agua, nada es una atadura. Amén. Nada es una atadura. Para el que no tiene a Cristo y no tiene razón por qué consagrarse a Dios y no, pues no tiene por qué preocuparse. Pero la esencia de lo que queremos entender es que el ayuno es separado para Dios. En ningún lugar del Nuevo Testamento, para concluir, recibimos la ordenanza de ayunar. Si somos llamados, pero sí somos llamados a humillarnos delante de Dios. El ayuno es una de las formas en que lo hacemos. En el ayuno nos acercamos a Dios, suplicamos su misericordia y su sostén. Reconocemos que sin Él somos nada. Declaramos que Él es nuestro sustentador. Es un modo de humillación. Jesús dijo que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. El que se acerca a Dios en el ayuno tendrá recompensa. Necesitamos ser sensibles para oír la voz de Dios para nuestras vidas. El ayuno nos lleva a una mejor intimidad con Dios. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, algún comentario, algún testimonio? Amén. Así de simple. We are all in the need of taking time to be alone with the Lord. Amén. La Biblia aún recomienda al matrimonio
que a veces hace falta que el varón y la hembra se separen, pero bajo mutuo acuerdo para la búsqueda del rostro de Dios. O sea que no hay situación en la vida donde podemos decir, yo no necesito buscar de Dios. Todos necesitamos buscar del Señor. Amén. Así que gracias por escuchar y espero que esto haya despertado en algunos de ustedes ese deseo, ese ánimo. Tal vez es algo que tenían en mente, pero ahora tienen esa extra motivación, La confirmación. esa confirmación. Se pueden poner de acuerdo, 2 o 3, pueden hacerlo privado. Algo hay entendedor con pocas palabras. Miren, este edificio está aquí todo el día, todos los días. 2 o 3 que se pongan de acuerdo y digan, pastor, queremos ir al templo y queremos estar en oración ciertas horas. Amén. Bienvenido sea. Para eso es que está este lugar. Amén. Pero necesitamos hacerlo, debemos de hacerlo y hagámoslo. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor amado, para poder juntos platicar. Y gracias, Señor, porque dentro de las herramientas que tú nos has dado para acercarnos a ti, oh Dios, está el ayuno, donde podemos consagrar nuestro tiempo, nuestras vidas, nuestros cuerpos a ti, oh Dios. Te pedimos, Señor, que tú despiertes en medio de la iglesia ese espíritu de ayunar, de reunirnos, de estar en privado, o estar en grupo, de estar horas o estar días, Señor, y que a través de esto pues podamos crear una mayor intimidad contigo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu espíritu, que tu espíritu nos guíe, Señor amado, y nos ayude a crecer y a ser formados espiritualmente, de modo que seamos útiles en tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Por último, les voy a pedir que pasemos aquí al frente y nos tomemos de las manos y hagamos una oración. Sí.